¿Por qué Suiza no es pobre? Lugano, cantón Ticino, a poquitos metros de Italia. Aquí se habla italiano. Que Suiza es un país que atrae mucho la atención es algo indudable. Que es un país símbolo de la precisión del chocolate, un país donde se habla 4 idiomas a pesar de contar con solo 9 millones de habitantes. Pero seguramente lo primero que te llega a la mente o lo primero que asocias con Suiza es el dinero, bancos y una especie de paraíso fiscal donde los más ricos esconden su dinero. ¿Pero será solamente eso lo que convierte a Suiza en uno de los estados más ricos del planeta? Primero que nada, hablemos de dinero. Se dice que nunca tienes que retar a un suizo en 3 cosas: el esquí, la precisión y el dinero. Suiza es uno de los 5 países más ricos del planeta. A pesar de lo flexible y conveniente de su banca y sistema fiscal, hay países que tienen iguales o mejores prestaciones. Ejemplos de ellos, Chipre y Panamá, los cuales decididamente no se comparan con el país helvético. Como prueba absoluta del éxito suizo económico es su propio Producto Interno Bruto, que supera los 700.000 millones de dólares anuales. Y si eso no es suficiente para que dimensione su éxito, está el propio Banco Central Suizo, que es tan rentable que logra cotizar en bolsa por sí mismo. Así es, tú mismo podrías comprar acciones del Banco Central de Suiza. Y si te digo que a su vez este banco tiene invertido más de 170.000 millones de dólares en empresas como Apple, Amazon, Facebook o Disney, entre otros tantos y tantos gigantes. Hoy por hoy, el Banco Nacional Suizo es uno de los más grandes inversores del mundo, con ganancias que superan los 50.000 millones de dólares anuales. Claro, muchos de ustedes dirán, esos son solo números. ¿En qué se refleja todo esto en la vida doméstica de los suizos? Como habrán visto, las ganancias y beneficios son exorbitantes, pero ¿dónde se queda todo este dinero realmente? Una parte de ello se queda en las propias reservas del banco y otra parte se va entregando a los cantones y al propio presupuesto federal. Y todo esto al servicio de tan solo 9 millones de habitantes. Y ten presente que no consideramos otros recursos y factores económicos como podrían ser la producción, industria, turismo y un muy largo etcétera, que nutre a las arcas del gobierno y en definitiva a la de sus ciudadanos. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hay más, muchas más cosas que convierten a Suiza en todo un símbolo. A título personal, pienso que el sistema político suizo es uno de los mejores del mundo y es catalogado por muchos como una verdadera utopía. Sin profundizar demasiado, les cuento que los pilares en los cuales se sustenta son el centralismo, el federalismo y la democracia directa, los cuales son la verdadera y auténtica razón por la cual Suiza es increíblemente rica y eficiente. El país es el ejemplo de descentralización y el buen gobierno. Está dividido en 26 cantones y cada uno de ellos es completamente independiente en la toma de decisiones. Es decir, son autónomos en lo referente a las decisiones políticas, financieras y de gestión.
En pocas palabras, gestionan prácticamente todo: educación secundaria, seguridad pública, salud, infraestructura y un muy largo etcétera. Para ellos, aunque parezca anecdótico, pueden decidir cómo, cuándo y de qué forma administrar lo que recauden. Y lo más importante o peculiar puede ser, y de hecho sucede, que compiten entre ellos, como si cada cantón fuera un estado independiente con respecto al otro. Suiza es la excepción a la norma. Los suizos votan a un Parlamento Nacional que a su vez estos eligen a 7 miembros que conforman una especie de Consejo de Ministros, a los cuales ellos denominan Consejo Federal. Y de esas 7 figuras, hay una que es la encargada de representar al país en el exterior. Esa persona es el presidente de Suiza y cada año lo van rotando. En la mayoría de los países, el presidente o jefe de Estado es el símbolo mismo del poder, pero en Suiza es una figura casi simbólica u ornamentaria. Al final del día, sobre el Estado central solo recaen responsabilidades como grandes infraestructuras, ejército y posturas internacionales, donde Suiza históricamente se ha sabido mantener siempre neutral. Incluso es tan marcado este sentimiento descentralizado entre sus habitantes que se ve reflejado en la inmigración laboral interna. Por ejemplo, los ciudadanos del cantón de Zúrich, donde se habla suizo-alemán, no ven con tan buenos ojos a sus vecinos del cantón Ticino de habla italiana. Algunos alegan que estos últimos llegan y aceptan trabajos por cantidades inferiores a los que un local de Zúrich aceptaría. A su vez, esto mismo se repite en el cantón Ticino. Los tichineses alegan que los italianos llegan y aceptan trabajos por montos inferiores a los que ellos mismos aceptarían. Y llegamos al final del video. Si te gustó el video, que espero que así sea, acuérdate de suscribirte, dar la campanita y muy importante, compartir este contenido con gente que tenga iguales gustos y aficiones a las tuyas, porque de eso se trata la vida. Compartir e intentar ser felices. Nosotros nos vamos a estar viendo en muy pocos días, no en Italia, en algún otro rinconcito de la Suiza italiana.